Piensa en Henry Galo. Consultas al 647-553-4757. 647-553-4757. Y a dormir tranquilo. Y precisamente en este momento, como cada jueves, hacemos contacto con Henry Galo para hablar de impuestos, porque nada en la vida es más seguro que los impuestos y la muerte. Muy buenos días, Henry, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Bueno, Henry, habíamos prometido que para el día de hoy íbamos a hablar sobre el tema de los impuestos y los pensionistas, para esa declaración de los impuestos después de que una persona se pensiona. ¿Cómo es cómo cambia todo en este periodo? Mira, bueno, lógicamente el pensionista recibe dos cosas por seguro. Ujú. Bueno, una por seguro que es el All Age Security, el OAS, que básicamente eso lo recibe cualquier residente que tenga más de 65 años. Y eso es una cantidad fija. Y luego el suplemento, que básicamente el suplemento es si no tienes otros ingresos grandes, te dan suplemento. En total son como $1,700 por mes que Ujú. recibes. Luego viene el CPP, que es la Canada Pension Plan. Eso es, depende si trabajaste, cuántos años trabajaste, cuánto aportaste. Esa cantidad varía, no es una cantidad muy grande. Pueden ser 300, 500, 800. Normalmente lo máximo es 800, $900. Ujú. Eh, y bueno, esos son los dos ingresos que tiene cada pensionista. Luego, si tuvo conducta y ahorró y guardó dinero, por ejemplo, en un RRSP, en un plan de retiro, ese plan de retiro fue ganando dinero. Si se empieza temprano, ese plan de retiro puede ganar bastantes intereses, bastante dinero. Entonces, puedes empezar a retirarlo. Ahí es donde viene el problema, porque mucha gente dice, mira, sí, pero ¿por qué voy a dar una cuenta de esas si cuando lo retiren me van a cobrar impuestos? Ujú. Y encima de eso, esa plata pasa a ser ingreso. Ujú. Y sí es cierto, pasa a ser ingreso y todo, pero también hay que tomar en consideración que el pensionista no va a tener otros ingresos que sean taxables. La CPP, perdón, la OLH no es taxable. Entonces, esa persona puede sacar un dinero mensual, vamos a decir $3,000, $4,000 para vivir y no le va a afectar un montón. El beneficio que tuvo durante los años que ahorró va a ser más grande que la taxa que va a pagar. Ok. Eh, pero siempre y cuando la persona empezó temprano a ahorrar dinero. Claro. Ahora, Henry, mucha gente utiliza el RRSP para ahorrar para su primera vivienda, por ejemplo. Claro. Después que uno saca ese dinero para la primera vivienda, tiene que reponerlo otra vez para su objetivo principal, que es el tema de la pensión. Correcto. Tu dinero sigue ganando interés en la cuenta siempre y cuando tú devuelvas ese dinero durante los 15 años después que Mm. sacaste el dinero. Entonces vamos a decir que sacaste $15,000 por una cantidad que hoy en día no compras nada. Vamos a decir que sacaste $15,000 para tu down payment. Ujú. Eh, Tienes que pagar $1,000 mensuales todos los años, perdón, anual todos los años. Entonces, si no lo haces, ¿qué pasa? Esa plata pasa a ser taxable, a pagar impuestos. Oh, yo creo que mucha gente no tiene eso claro, que si saca el dinero para la primera vivienda, si no lo repone, después tiene que pagar impuestos sobre eso. Es como si la hubiera sacado del plan y tiene que pagar impuestos. Eso es Ya. importantísimo saberlo. Henry, hay mucha gente, para seguir hablando de las diferentes Ujú. circunstancias de las personas que están pensionadas, que es el caso de muchos inmigrantes aquí, que luego al final de su vida han decidido, mira, me voy a regresar a mi país porque es más barato Ajá. allá. ¿Puedo seguir cobrando los beneficios de las pensiones de Canadá estando fuera de Canadá? O sea, me regresé a México, me regresé a Colombia, me regresé a mi país de origen. ¿Puedo seguir Ujú. cobrando mi pensión? Sí, correcto. Ellos te siguen depositando el dinero en tu cuenta. El requerimiento, los dos requerimientos son que tienes que hacer el incontacto todos los años, aunque sea desde allá.
y porque ellos, lógicamente, hay cosas como el All Age Security, que es basado en si tuviste otros ingresos. Y luego, si no tienes el tiempo adecuado como residente, como ciudadano, tienes que volver a Canadá cada 6 meses. Ah, eso es importante saberlo. Sí, hay mucha gente que no sabe que si tú tienes 20 o más de 20 años en Canadá, no es necesario regresar cada 6 meses. Ok. El gobierno no te pide eso. Pero si tienes menos de 20 años, tienes que estar acá cada 6 meses, aunque sea una semana, un mes, y luego te puedes regresar de nuevo a tu país, porque si no se te corta la pensión. Claro. Otra situación que viven también muchas personas que ya se han pensionado es la casa ya me queda grande, la voy a vender y así utilizo ese dinero de la venta, ya sea para ayudar a mis hijos a comprar sus propias viviendas o para mi retiro, para abonarlo a mi retiro. Ujú. Los impuestos que se tienen que pagar sobre la venta de las propiedades. Mira, si es tu propiedad donde tú vives, no se paga impuesto. Ujú, La única manera que se paga impuesto es si tú tienes, vamos a decir, 2 o 3 propiedades. En una vives, las otras las alquilas, ujú. y tú declaras esos alquileres anualmente. Esas viviendas donde tú alquilas pasan a ser investments, pasan a ser inversiones. Y como tal, se paga impuesto cuando se venden esas propiedades. Por ejemplo, vamos a decir que te costó $1 millón Ujú. y bueno, decidís venderla, la rentaste por 5, 6 años, 10 años, y decidís venderla y la vendiste en 1.500.000, se paga impuesto en esos $500.000. La diferencia entre el valor que te costó y lo que la vendiste. Ok, ok. O sea que, bueno, sí puede resultar atractivo ese plan de ya Ahí, pasado claro. cierto tiempo, mudarse a una propiedad más pequeña y utilizar ese dinero para el retiro. Es lo ideal porque lógicamente la persona vivió tantos años en una propiedad, ya está paga, lo más probable. Ujú, Entonces, ese dinero fue una inversión grande, que de repente la casa le costó 200.000, ahora vale 1 millón. ujú. Y bueno, puede utilizar ese dinero para vivir tranquilo por muchos años, ¿no? Sí, Henry, y sobre el tema de otras ayudas que están recibiendo los pensionados por parte del gobierno, tal vez las más recientes que mucha gente todavía no tiene conocimiento, como es el caso de el cuidado dental y los ingresos que debe tener una persona para poder optar a ese tipo de ayudas del gobierno. Sí, la gran mayoría de los pensionados tiene acceso a eso. Ujú, Hay algunos casos, por ejemplo, que vamos a decir la gente que trabajó en una construcción ujú. por 20, 30 años y tuvo unión, esas personas por lo general no califican porque normalmente la unión te paga una pensión a fin del retiro, y las pensiones de las uniones en la construcción sobre todo son bastante generosas. Pueden ser $4.000 por mes, una cosa así, $5.000 por mes. Entonces, esa gente no califica. Pero en realidad los demás, casi todos califican. Otras cosas que tiene el gobierno, por ejemplo, bueno, si tú tienes tu casa, te dan un $500 por año por los property tax. También tenés, bueno, para todos lo que es el carbon tax, el clima, lo del clima, que son, dependiendo 800, 700, tiene, y el GST que dan también cada 3 meses. Entonces, los beneficios son básicamente para todo, excepto los que tienen grandes pensiones privadas. Exacto. Hay una pregunta por aquí, dice, buenos días, ¿cuáles son los requisitos para tener el All Pension aparte de ser ciudadano? ¿Cuánto tiempo hay que ser ciudadano para tener esa pensión? Sí, eso va cambiando cada cierto tiempo. En estos momentos son 10 años. Ujú. Entonces tienes que haber sido residente por 10 años para poder aplicar.
Muy bien, bueno, pues ahí está la respuesta de Henry Galo, que siempre está buscando las alternativas para que usted se ahorre en los impuestos, pero también pueda aprovechar todas esas ayudas gubernamentales. Henry, ¿cómo se pueden comunicar nuestros oyentes contigo para hacer una consulta, para que tú le des una orientación? Sí, mi teléfono es el 647-553-4757. Pueden llamar por WhatsApp, por text o por una llamadita. Ahí está. Mira, que quiere el oyente que tú le aclares si es 10 años siendo residente o siendo ciudadano. Siendo residente en Canadá. No necesita ser ciudadano canadiense para recibir eso. Ok, bueno, pues ahí está la respuesta para el oyente. Recuerden que pueden comunicarse con Henry Galo para hacer todas sus preguntas relacionadas con el tema de los impuestos. Muchísimas gracias, Henry. Buenos días. Gracias a ustedes y buenos días. Un abrazo. Seguimos aquí en Hola Toronto.